Buenos días, iglesia, bienvenidos a este nuevo servicio en línea de su iglesia, la comunidad cristiana de adoración, El Renuevo. Este es un tiempo especial, este es un tiempo maravilloso donde usted y yo podemos compartir como iglesia, donde usted y yo tenemos la certeza de que por encima de todo lo que pueda pasar, Dios permanece fiel a sus promesas y sin importar las circunstancias, Él seguirá siendo fiel. Así que hoy lo voy a invitar a que hablemos un poco de lo que escribe Pablo en su carta, la segunda carta que le escribe a Timoteo, refiriéndose a él con palabras muy cariñosas, diciéndole que es su hijo, que le trata con mucho cariño. Le escribe en el capítulo 2, en los versículos del 11 al 13. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y aquí lo que trata de decirnos es que así como nosotros podemos recibir cosas del Señor, si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos. También, si nosotros le negamos, Él nos negará. Pero hay algo que es invariable. Hay algo que rompe la regla que el mismo Pablo está poniendo en esta escritura. Y es que él dice que si nosotros fuéramos infieles, uno diría por lógica de lo que ha leído antes, Él también va a ser infiel con nosotros. Pero no, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo y a lo que ha dicho, a lo que ha prometido, a lo que nos ha entregado. Si bien es una palabra que encierra grandes advertencias, también encierra una gran esperanza. Dios permanece fiel. Así que hoy es un día para que usted y yo confiemos en los sí y en el amén de las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas, porque Él permanece fiel. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos por un segundo. Le digamos: Dios, gracias por permanecer fiel a nosotros, fiel a tus promesas, a tu pacto, a tu palabra, Señor, a la salvación tan grande que has ofrecido a nuestras vidas, Señor, y a permanecer en todo, invariable, inmutable, inconmovible. Por eso puede ser nuestro refugio. Por eso puede ser nuestra ayuda, porque tú nunca cambias y nunca dejas de ser. Tus palabras permanecen para siempre. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por ser el amparo, el ancla y el sustento de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor nunca acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con
con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre. Sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, todos proclamarán, no hay nadie como él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro
el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Dile conmigo. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Jesús. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús, quien nunca cambia ni me abandona. Tú eres Jesús.
nombre encuentro salvación. En tu nombre encuentro perdón. En tu nombre encuentro libertad, sanidad, misericordia. En tu nombre, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Él es vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. A ti, mi Rey todopoderoso y eterno, hoy damos gloria, honra y alabanza, Señor. A ti, el único e infinito Dios que nos ha regalado este día maravilloso para honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana, por este precioso día que nos regalas y por estos momentos, Señor, de intimidad contigo. Porque cuando venimos a tu santo templo, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor, y tú estás presto a las alabanzas de tu pueblo, Señor, y también estás atento, Señor, a los deseos y anhelos de tu iglesia, Señor. Pero también es maravilloso saber que hay una palabra preparada por ti, para nosotros, que en tu infinita majestad y grandeza has puesto los ojos sobre esta iglesia, sobre tu pueblo, sobre cada persona, Señor, sobre cada niño, niña, hombre, mujer que están conectados en este momento a este servicio. El corazón de cada uno de ellos, tú lo tienes en el huequito de tu mano y tú tienes tatuado tu nombre, Señor, en la palma también de esa mano, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy nos has traído con bien. Nos has cuidado, nos has protegido y hemos visto tu respuesta en cada una de las circunstancias, como lo que eres, el Dios Todopoderoso. Esta mañana queremos colocar nuestra vida delante de ti y primeramente queremos pedirte perdón, Señor, porque de una u otra manera te hemos fallado. Te suplicamos, Señor, que en tu misericordia y en tu gracia nos laves con tu sangre preciosa y nos permitas entrar confiadamente a tu trono de gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro. Tú, mi amado y poderoso, mi magnífico Rey Celestial, siempre has sido fiel y justo con tu iglesia. Y hoy te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que guíe este servicio, Señor. Coloca carbón encendido en mis labios y permite que hoy ese mensaje, Señor, caiga como semilla en el corazón de cada uno de mis hermanos y en mi propia vida, Señor, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Hermosa Iglesia del Señor, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración y alabanza de este día especial que creó Dios para que nos alegremos y nos glorifiquemos en Él. Hoy, como de un tiempo para acá, a través de este medio estamos buscando llevar esa palabra de bendición para el corazón de cada uno de ustedes y para
el que está aquí también, porque esta palabra es bendición para todos nosotros. Hoy, en este domingo en el cual Dios nos ha convocado, porque es Él. Tú y yo no estamos aquí porque tomamos la decisión de estarlo. Él nos convocó y nos convocó a tener un momento especial con Él. Un momento en el cual nosotros sintamos su presencia y la respuesta maravillosa que Él tiene para nosotros. No sé cuántos de ustedes hoy tienen en su corazón el hecho de decir que están trabajados y cargados y que hay circunstancias que no son fáciles por las cuales estamos pasando. Pero considero que vinimos al momento correcto y al lugar correcto para que encontremos esa paz y esa respuesta en Él. Porque a través de Él vamos a encontrar un propósito, vamos a encontrar una razón y un motivo por el cual todo lo que estamos viviendo tendrá un enriquecimiento especial para tu vida y para mi vida. Seremos fortalecidos, seremos llenos de sabiduría de parte de Dios, seremos corregidos, nuestra senda irá enderezándose día a día en medio de todas estas circunstancias. Y hoy, en la serie del Sermón del Monte que tenemos como desarrollo desde el comienzo de este año, llegamos a una sección donde el Señor Jesús se ha encargado de darnos ejemplos muy prácticos de cómo aplicar correctamente la ley que Él estableció en su palabra. Recuerdan que en los sermones anteriores estuvimos hablando de que el Señor no venía a abrogar la ley sino a cumplirla, y muchas veces nos preguntamos el cómo hacerlo. Y como les decía, en estas mismas palabras, creo, literales, en ese hermoso sistema pedagógico que Él tiene, porque Él es maestro de maestros, decidió darnos la enseñanza, pero además de darnos la enseñanza, nos dio los ejemplos necesarios para que esa enseñanza quedara clara para cada uno de nosotros. Y empezó dándonos el ejemplo a través de conceptos que son muy importantes para cada uno de nosotros y que también son la razón y el motivo para que el mundo, la sociedad, el entorno y hasta la propia iglesia hayan salido de la ruta que Dios había demarcado para cada uno de nosotros. Y empezamos analizando la relación de Jesús y la ira, de acuerdo a cómo estaba estipulado en la ley del Señor, y nos dimos cuenta que siempre su estándar fue por encima del de los fariseos y los saduceos, porque ellos únicamente se centraban en la acción y en el pecado evidente sin ver la intención del corazón. Aprendimos el que era homicidio y se constituyó en una falta gravísima delante de Dios el guardar rencor hacia nuestros hermanos, el expresar palabras de desprecio y palabras, llamemos, insolentes y de cierto calibre hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y eso afectaba nuestra relación con ellos. Posteriormente hablamos de uno de los pecados más evidentes hoy, que es el adulterio, y nos dábamos cuenta que tenía el origen en la codicia del hombre por desear lo que no le pertenece y por no mantenerse dentro de los propósitos que Dios tiene. Eso llevaba también al tema que tocamos en los 2 últimos domingos, que se refirió al divorcio. Una pandemia, usando esa palabra que está tan en boga, que hoy consume la sociedad y que hoy causa tantos estragos en el concepto básico y en el sello especial de la creación, que fue el matrimonio. Y cuando estaba preparando este tema, yo me preguntaba, bueno, y el tema de hoy, que pues después de ciertas consultas especiales, terminó llamándose hombres de palabra.
Y yo decía, Señor, bueno, si yo hablo de la ira, del homicidio, de la violencia, pues es un tema que toca a todo el mundo dice, wow, sí, de alguna u otra manera yo me siento implicado en eso. Si hablamos de el adulterio y los deseos de la carne y esos pecados sexuales, también eso está bastante extendido. Y como mirábamos la vez pasada, esa contaminación del divorcio ha tocado casi a todos los niveles de la sociedad. Pero cuando empecé a preparar este tema, yo decía, ¿qué tan importante es el tema de los juramentos? Si es algo trascendente, si es algo importante. Y claro, yo tendría que sentirme un poco, llamemos, confrontado, en el sentido de que Dios no permitiría que un tema, y más expresado directamente por él en el Sermón del Monte, no fuera trascendente, no fuera importante. Y mantenía el mismo concepto de los anteriores ejemplos que habíamos mirado. Comenzaba y se desarrollaba en el mismo contraste que tuvimos en las otras secciones del Sermón del Monte. Habéis oído, y posteriormente decía, pero yo os digo. Y al mirar eso, nos dimos cuenta que el Señor siempre fue a la esencia del problema. ¿Y dónde estaba la esencia del problema? En el corazón del hombre. Y en este caso específico, también. El problema no está en lo que expresamos, en lo que decimos o en lo que hacemos, porque ese es el resultado y la consecuencia de una raíz que está mucho más profunda y está cimentada mucho más adentro en el ser humano. El problema no son sus acciones, el problema es la intención que hay en él. Por eso, hoy, antes de empezar este tema, tenemos que empezar basados en 2 textos bíblicos, diría yo hasta 3, donde entendemos por qué el Señor se preocupa tanto por el tema de los mandamientos, de la ley y nuestra relación. Porque muchos dirán, pero ¿qué tanto eso de estar hablando de la ley, más de la ley y de los mandatos? Y es que básicamente esos mandatos, estatutos y decretos establecidos por Dios son los que determinan mi caminar sobre esta tierra. Son los que determinan el correcto andar de una iglesia, el correcto andar de la vida de un cristiano. Y si nosotros no tenemos claro eso, estamos en serios riesgos espirituales. Y en este capítulo también el Señor quiere hablarnos de ese tema. Porque si el diagnóstico que hacemos de la ley, si ese análisis que hacemos de la ley está erróneo, los resultados que vamos a tener van a ser delicados. Van a ser cosas que van a distorsionar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso lo vivieron los fariseos y los saduceos. Ellos eran expertos en la ley. Entonces la gente se preguntará, bueno, y si eran expertos, ¿por qué la ley se distorsionó tanto? Pues no quiero generalizar, pero es las mismas argucias y métodos que usan hoy ciertos abogados. Digo, tal vez debe ser la minoría, pero son aquellos que toman la ley y el conocimiento que tienen de la ley, pero no para aplicar la ley, sino para evadir la ley. Se especializan en cómo hacemos para evadir la ley. Y ese mismo sentir estaba en el corazón de fariseos y saduceos. Y eso fue lo que vino el Señor a establecer. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Como yo les decía el miércoles, el hombre no es pecador porque peca, sino peca porque él es pecador. Porque es su esencia. Y por eso en Jeremías dice, el corazón del hombre es por naturaleza perverso y engañoso. Hay otro versículo que es el Salmo 116, 11, que dice, y dije en mi angustia, todo hombre es mentiroso. Y hoy vamos a hablar de esa palabra.
sobre la mentira. ¿Por qué es importante el tema de hoy? Entonces, antes de comenzar con nuestro tema, yo quisiera que cada uno de ustedes recapacitara en lo que ha sucedido en esta serie del Sermón del Monte. ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿En qué cosas Dios nos ha confrontado y qué cosas desea que cambien? Porque la pregunta que tú te puedes hacer hoy, bueno, ¿y por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy escuchando este mensaje? ¿Qué necesidad tengo yo de escuchar este mensaje? Y eso tenemos que averiguarlo, porque de acuerdo a eso, la obra del Señor Jesús va a ser real en tu vida. Entonces, vamos a empezar con nuestra palabra de hoy. Y está en el capítulo 5 de Mateo, a partir del versículo 33. Se titula Jesús y los juramentos. Por eso el nombre de la prédica de hoy es Hombres de Palabra, porque va a tener una relación directa con este título. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias por la enseñanza que tienes a través de ella para edificar nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y es que cuando hablamos de juramentos, hablamos de expresiones del ser humano con relación a Dios, a los demás y a sí mismo. Y todo lo que tenga que ver con las relaciones y la manera que se establecen es de especial interés y atención para el Señor. Mire, todo juramento es un compromiso expresado por nuestra boca y proveniente de nuestro corazón. Entonces, las palabras son las que evidencian muchas veces nuestra condición espiritual. Declaran el estado de mi corazón, declaran el estado de tu corazón. Mucha gente dirá, ¿de verdad es tan importante el hecho de las palabras? ¿Es tan importante el hecho de que yo tenga esa, ¿cómo llamaríamos? Esa relación tan cuidada con respecto a mis palabras? Sí, es supremamente importante. Mire, yo les digo a tanto que muchas de las cosas que el Señor estableció, las estableció a través de ese medio. ¿Cómo es declarado el Señor Jesús en el Evangelio de Juan? ¿Cuál es la manera de escribirlo? ¿Que Él es el qué? El verbo. Él es la palabra. ¿Cómo fue no diseñado, sino cómo fue establecida la creación? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que sucede con nuestras palabras es trascendente. Y el Señor se relaciona con nosotros a través de eso que llamamos palabras. Entonces, si nosotros, por ejemplo, miramos, hay algunos versículos en la palabra que nos estipulan de una manera muy clara la relación que existe entre la palabra y nosotros con el Señor. Miren que hoy Dios nos va a permitir analizar eso. Por eso yo quiero que en este mensaje nosotros entendamos que cuando el Señor habla de juramentos, pactos, compromisos, está hablando de cosas que determinan si mi relación con Él es correcta o está totalmente desviada del propósito. Porque Dios es un Dios de
Y más adelante vamos a ver, al hablar de un pacto, este tema de juramento que tiene que ver con él. Y hoy vamos a dividir esta porción de la palabra en 4 aspectos fundamentales que nos van a dar más claridad sobre lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Entonces, con respecto a los juramentos, vamos a ver la importancia, la legislación de esos juramentos, la distorsión que se hizo de la palabra original y la enseñanza con respecto a esos juramentos. ¿Listo? Entonces, eso van a ser nuestros temas el día de hoy. Como ya empezamos a analizar la importancia que tiene esta porción de la palabra. Y miren, si nosotros vamos a versículos como Mateo 12, del 34 en adelante, vamos a encontrar cosas como estas. ¿Qué dice la palabra? Generación de víboras. No sé, yo no sé cómo estaría el Señor ubicado hoy en el término con los predicadores de hoy y sobre todo con aquellas personas supremamente sensibles cuando uno predica y que le dicen, no pastor, pero es que usted no predica en amor. Generación de víboras. Y está con signos de admiración. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Estamos entendiendo la trascendencia que tiene lo que tú expresas, lo que tú hablas en tu relación con Dios, con tus hermanos y contigo mismo. Mire lo que dice el Señor. Es decir, que cuando está hablando aquí de los fariseos, ¿cómo los describe? Como víboras. ¿Y qué tiene que ver eso? Que eran venenosos, que eran peligrosos, que lo que ellos decían contaminaba a los demás y causaban muerte. Pero ¿cuál era el veneno? Las palabras. ¿Cuál era el veneno? Sus enseñanzas. ¿Cuál era el veneno? Esa doctrina errónea y equivocada en la cual ellos se movían. Y siempre con el Señor ha habido una relación muy especial entre lo que hablamos y lo que somos. Porque Él dice en esta palabra que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y miren, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, eso mismo sentían los profetas del Señor. Ellos muchas veces tuvieron el dolor en su corazón de la manera en que se expresaba el pueblo de Israel. En la manera en que ellos mismos se expresaban. Ustedes recuerdan cuando recibió esa revelación maravillosa el profeta Isaías en el libro que tiene su nombre, en el capítulo 6, versículo 5, cuando él vio la gloria de Dios y sintió que en ese momento iba a morir. ¿Por qué? Porque la palabra dice la palabra que un hombre no puede contemplar la gloria de Dios y vivir. Pero él tal vez parcialmente vio esa gloria de Dios. Pero mire lo que dijo el profeta Isaías. Dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo les hago una pregunta. ¿Isaías se había podido referir a otro pecado? Sí, porque Isaías, por ejemplo, tal vez no dijo, yo siendo hombre idólatra y habitando en medio de un pueblo idólatra, o yo siendo un pueblo duro de cerviz, terco y desobediente, y viviendo y siendo yo así, viviendo en un pueblo que es terco y desobediente. No. ¿A qué se refirió él? Al pecado de los labios, al pecado de lo que expresamos, al pecado de lo que decimos. Por eso nosotros no somos cuidadosos en lo que hablamos.
Somos muy descuidados en esa parte. Hay veces hablamos sin mayor precaución, sin tener el menor cuidado, que lo que tú dices afecta tu propia vida, las que lo rodean y en tu relación celestial con Él. Queremos ver otra palabra que también nos habla mucho de eso. Mire, Proverbios 18:20, ¿qué dice? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y ahí mismo en Proverbios, un poquito más adelante, 12:22, dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Cómo es tú, o cómo se manifiesta, o cómo te expresas tú a diario? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado que a diario muchas veces dices cosas indebidas, cosas que no están de acuerdo con el propósito de Dios? Por eso, para iniciar esta segunda parte, vamos a mirar las definiciones de lo que tiene que ver con esta sección de la palabra que vimos. Términos como juramento, perjurio, ¿cierto? Y pacto. Y ahí nos va a quedar más claro el propósito que tiene Dios en medio de estas circunstancias. Porque la obra de gracia que Dios hace en los pecadores se manifiesta en su hablar. Y lo mismo sucede en los que se pierden. Su forma de expresarse manifiesta lo que hay en su corazón. Los pecados de la boca son grandes, variados y tienen un problema. Son muy fáciles de cometer. Están ahí. Como dice ese término, a flor de labios está el pecado. Si ustedes quieren hacer un análisis más exhaustivo de ese tema, es muy lindo cuando lo trata Santiago en su epístola, cuando habla de que el que domina la lengua tiene el dominio de todo. El que puede dominar ese instrumento pequeño pero peligrosísimo, incendiario y destructivo que tenemos entre la boca, tiene un gran dominio de los demás. Pero como les dije anteriormente, hay unos términos que tenemos que tener claros para entender de qué trata esta porción de la palabra. Esos términos son juramento, perjurio y pacto. Aunque quiero agregar también otra palabra que de pronto hay veces tenemos que aclarar su significado, y es el caso de el voto. Entonces, ¿qué es un juramento? Si nosotros vamos al hebreo y al griego, en juramento en hebreo es shuat, y afirma o niega de manera solemne una cosa poniendo testigos. Aquí la palabra esencial es afirmar o declarar algo de manera solemne. ¿A qué se refiere solemne? De manera respetuosa, de manera reverente, delante de testigos. Esa palabra en griego es orkos y significa compromiso de estricto cumplimiento frente a testigos. Ahora, si nosotros buscamos una definición un poco más extensa, podríamos decir que juramento es una apelación, y más voy a hablar en el caso de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es una apelación a Dios como testigo, que Él sea como testigo de la veracidad de una declaración o de una promesa de carácter obligatoria. Vuelvo y la repito, es una apelación, es un llamado que hacemos a Dios como testigo de la veracidad de una declaración que yo hago o de una promesa que se convierten en algo de carácter obligatorio. Eso es un juramento. Y ese juramento tiene esa característica, que hay un testigo, y ese testigo tiene esa capacidad y ese poder de evaluar, de hacer un seguimiento y de corregir el hecho de que ese juramento no se cumple, en caso de que no se cumpla. Entonces ahí podemos deducir que es el perjurio. El perjurio es lo inverso, es decir, es el declarar, ¿cierto?, un juramento
comienza exactamente igual, frente a testigos, pero que no exista la intención de cumplir o que esté sustentado en falsedad. Por eso, perjurio en griego es epiorkos y significa jurar falsamente, blasfemar, romper el pacto. Entonces, cuando nosotros cometemos perjurio, que en los términos legales tradicionales, es decir, comunes, es un delito, estamos declarando algo, colocando testigos de que eso es verdad, sabiendo que está sustentado en una mentira o que no hay ninguna intención del cumplimiento del compromiso que estamos adquiriendo. Y se ha vuelto muy popular el perjurio. Y no el perjurio a nivel público, a nivel privado. ¿Cuántas cosas prometemos y no cumplimos? Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero yo quiero que te empieces a evaluar de eso. Y es irónico, abarca los 3 niveles del hombre. Tú te haces compromisos contigo mismo. Mañana me levanto a hacer ejercicio. Y no cumples. Contigo mismo. Haces compromisos con los demás. Sí, lo voy a hacer. No, esté tranquilo. Ya saben la respuesta. Y hacemos compromisos con Dios. Ay, pero yo no juré nada. Después vamos a mirar hasta dónde llega ese compromiso. Y cuando avanzamos un poquito más, vamos a encontrar otra palabra. Se llama pacto. Y el pacto le hemos dado como un nivel así como un poquito superficial. Y lo tratamos más como un contrato. Entonces, la relación entre 2 personas que se ponen de acuerdo para ejecutar cualquier relación interpersonal, de negocios, lo que sea. Ese es el compromiso. Pero pacto delante de Dios es berit en hebreo y significa promesa a la que se integra un juramento solemne delante también de testigos. Y en términos muy literales es algo que encadena con obligatoriedad. Eso es un pacto. Entonces, el pacto que incluye una promesa con juramento solemne. Y Dios es un Dios que le gusta, que está en su corazón el hacer pactos con nosotros. Ahora, si Él es tu papá, Él es mi papá, yo tengo su ADN, somos sus hijos e hijas, yo creo que lo que a mi papá le guste, me debería gustar a mí. ¿Cierto? Y por último tenemos otra palabra, voto. El voto es un compromiso voluntario en el cual yo tomo iniciativa de adquirir una responsabilidad de manera condicional. A ver, ¿cómo se los explico mejor? Con un ejemplo, el caso de Ana. Ana, cuando solicitó su hijo, hizo un voto. ¿Cuál fue ese voto? Que si Dios le daba un hijo, ella se lo entregaba a él para que le sirviera. ¿Listo? Entonces hubo un deseo, un anhelo que nació de Ana, que lo colocó delante de Dios, y que ¿quién fue testigo de ese voto? El profeta. Hablemos de un voto no cumplido, el de Ananías y Zafira. Ellos, nadie les dijo que entregaran nada de su heredad, pero ellos de manera personal y voluntaria levantaron la mano y dijeron: vamos a entregar tanto del producto de lo que recibamos para el servicio de la iglesia. Y no lo hicieron. Y ya sabemos las consecuencias. Pero nos queda claro que es un voto. ¿Listo? En el pacto normalmente la iniciativa, ¿quién la toma? Dios. En el voto, nosotros muchas veces somos los que tomamos la iniciativa.
Por eso el Señor, a través del rey Salomón, creo que es en Eclesiastés, dice que cumplamos nuestros votos al Señor. Cumplamos lo que le prometimos al Señor. ¿Listo? Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Después de lo que hemos visto, ¿ustedes sí consideran que el tema de los juramentos es importante? Aquí entramos a la manera en que la ley tiene estipulado y tiene estructurado la parte de los juramentos. ¿Por qué? Porque vimos primeramente la importancia y ahora vamos a ver la legalidad de estos juramentos. Es decir, cuando el Señor habla aquí de la palabra de juramento, no está inventando algo, no está comenzando a estructurar algo, no, es algo que está estipulado desde el comienzo. Y a diferencia de lo que vimos del divorcio, que está estipulado basado en el pecado y basado en los errores humanos y en la desviación que tuvo el hombre de los principios básicos con Dios, los juramentos están en el corazón de Dios. A tal punto que en el Decálogo, en Éxodo 27, en el tercer mandamiento de la ley de Dios, dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿De qué está hablando ahí? De los juramentos. Pero no está diciendo no jures, está diciendo no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. No te arriesgues, no tomes ese riesgo terrible que va a tener consecuencias desastrosas para tu vida si tú no sabes manejar eso. Pero pastor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿El Señor prohíbe rotundamente los juramentos? No. Si tú vas a Deuteronomio 6:13 y lo repiten en Deuteronomio 10:20, si quieres puedes mirar ambas citas, dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y solo por su nombre jurarás. La necesidad y el propósito de los juramentos y los votos estaban en aumentar la fe y la certeza de la relación del hombre con Dios y que el hombre caminara en confiabilidad con Él. Pero ¿qué pasaba? Que el hombre necesita ser presionado al juramento y un poquito al compromiso para que pudiera cumplir, porque el hombre cuando no se le exige no hace. Nosotros como hombres, si no se nos exigen, no hacemos, y hoy más adelante lo vamos a mirar. Si el hombre hubiera quedado en el Edén y no hubiera pecado, los juramentos no eran necesarios. ¿Para qué? Si la total confiabilidad estaba en esa santidad y en esa pureza que había en el corazón del hombre. Pero como se cayó en el pecado, entonces Dios quiso establecer una relación con el hombre de pacto y estaba basada en Él. Entonces nosotros muchas veces vamos a encontrar versículos que van a apoyar esa relación de Dios y que Dios quería hacer con Él. Ya vimos que en el Decálogo estaba estipulado el hecho de que nosotros podíamos tener una relación de pacto y de juramento con Dios. Miren, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver relaciones entre Dios y los hombres y entre los hombres que implican juramento. Mira el caso de Abimelech y Abraham. Eso está en Génesis 21:23. Abimelech le dice a Abraham de la siguiente manera: ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Si el juramento fuera un pecado y estuviera totalmente prohibido por Dios, ¿qué hubiera contestado Abraham? ¿No? ¿Pero qué contestó Abraham? Y respondió Abraham: yo juraré. Y lo hizo.
Y lo hizo. Y estableció un compromiso donde ¿quién era el garante de ese compromiso? ¿Quién era el testigo? Dios, que era un requisito fundamental de eso. Miren que en el Nuevo Testamento, hablando también de ese mismo término, en Hebreos 6:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. El Señor nos está mostrando aquí cómo se podrían solucionar muchas cosas si realmente tuviéramos una excelente relación con Dios. Y es que si de verdad las cosas llegaran a un extremo de un compromiso real y que las cosas fueran tan trascendentes en una relación entre los hombres, se podría llegar al punto de decir, mire, para terminar esta discusión, esta controversia, vamos a sellar esto con un juramento delante de Dios. Y debería ser de manera tan solemne y tan trascendente que no habría que agregar una palabra más a esa circunstancia. Y se haría más bien de manera protocolaria, pero con una seriedad, con una trascendencia tan fundamental en ese hecho, de que si eso no se cumplía, las consecuencias serían tremendas. ¿Se acuerdan cómo eran esos juramentos, esos pactos en el Antiguo Testamento? Se partían animales por la mitad, como explicamos en el domingo pasado, y los que hacían el pacto caminaban por en medio de los animales que fueron partidos por la mitad. Y eso tenía como simbología de que si uno de los dos fallaba, el otro tenía derecho a hacer lo mismo que con los animales, a partirlo por la mitad. ¡Wow! Eso era la relación de pacto, la relación de un compromiso adquirido. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos que el juramento no fue establecido, y vamos a mirar adelante, no es que el Señor lo esté prohibiendo, sino que lo está legalizando, le está dando la estructura real de que deben tener los juramentos, y vamos a entender más adelante por qué. El Señor sigue en el Antiguo Testamento, sobre todo, estructurando esos principios básicos sobre los cuales deben caminar los juramentos de los hombres en esta tierra. Mire, Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dice que no juremos, dice no jurarás falsamente, porque cuando tú juras falsamente, estás diciendo que el testigo y el garante de ese juramento, que es Dios, también es falso. Y eso es abominación delante de Dios. Eso es blasfemia delante de Dios. Ahora, los juramentos también nos llevan a decisiones y acciones. Entonces, ¿dónde se ve reflejado el cumplimiento de un juramento? En las acciones posteriores. Y el Señor quiere que esas acciones posteriores estén en concordancia perfecta con el juramento que se hizo. Por eso Deuteronomio 23:21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios delante de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero los que hubieran salido de tus labios, todo pacto y compromiso, los guardarás y los cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios. Ay, pero no, es que yo hice el pacto, fue con mi hermano, con mi amigo. Sí, pero el garante de ese pacto era Dios. Y tú tienes que cumplir y guardar conforme te comprometiste a hacerlo. Porque por eso Números 32 dice, cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciere juramento o hubiere ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ay, Señor, ¿qué tan cierto es eso hoy en día? Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás,
la gente decía que la palabra de un hombre tenía valor, o de una mujer. Es decir, que los compromisos que adquirían tenían valor. A tal punto que si alguien decía, no, yo me comprometo a tal cosa, no era necesario ni firmar un papel. Y en este caso, el Señor lo que ha querido es que su palabra, los compromisos que adquirimos con Él y los compromisos que adquirimos en el nombre de Él, no sean falsos, sino sean reales y verdaderos. Entonces ya vimos la primera parte. ¿Por qué es importante los juramentos en la palabra? Segundo, ¿cuál es la manera en que Dios legisla esos juramentos? Y si queremos sacar un pequeño resumen de lo que vimos en esta porción, esa legislación se basa en 3 puntos. Primero, que en el único que se puede jurar es en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único garante en el universo entero que puede dar fe de cualquier juramento que hagamos. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y Él está omnipresente en todos esos contratos, en todas esas juramentos que hacemos, en todos los pactos que hemos establecido. El segundo punto que vimos es que todo pacto, según la ley, debía estar fundamentado en la verdad. No podía tener el nacimiento en la mentira, sino en la verdad y en el corazón transparente de los que estaban dando ese juramento y ese pacto. Y por último, que ese pacto tenía un compromiso de total cumplimiento. Que cada persona que estaba involucrada en ese juramento, en ese pacto, se comprometía a cumplir lo que salió de su boca, como acabamos de leer. Pero ahora vamos a ver qué sucedió con esto que ya habíamos estipulado. ¿Qué pasó con los saduceos y fariseos? Y ahí tenemos que volver a nuestro texto base, a Mateo 5. Y vamos a mirar, a retomar lo que dice esa palabra. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Hay algo de malo en eso? No. Simplemente está diciendo, no cometas perjurio, que ya miramos que es ese delito delante del mundo y delante de Dios de fallar a nuestros compromisos, pactos y juramentos. Y dice, y cumplirás al Señor tus juramentos. Dirían, no, pero los fariseos entonces ¿en qué están fallando? En que ellos crearon unos atajos legales para no cumplir el espíritu de la palabra. Ellos tomaron eso de que 2 medias verdades pueden ser una verdad, y eso no es cierto. Mire, eso me hace acordar de la historia de alguien que me contaba hace un tiempo, de alguien que decía que ella no quería caer en mentira, pero manipuló la verdad. A ella la llamó a alguien a la casa y ella no quería hablar por ningún motivo con esa persona. Entonces se salió a la calle y desde la calle llamó a la hija y le dijo, cuando ella vio el identificador de llamadas, se salió a la calle y estando en la calle le dijo a la hija, dígale que yo no estoy en la casa. ¿Le estaba diciendo una mentira? No, ella no estaba en la casa. Pero estaba manipulando la verdad. No estaba siendo sincera diciendo, no, yo no quiero hablar con usted. Yo no quiero estar con usted, me he hecho tener una conversación con usted. Y buscó una manera de acomodar la verdad. Y entonces llegaba el caso para decir, no, yo no dije mentira, yo no estaba en la casa. Y muchas veces es la manera en que el ser humano quiere manipular la ley para favorecerse él mismo, para manejarla de acuerdo a como él quiere. Los fariseos y los saduceos empezaron a crear alrededor de este mandato una cantidad de manejos especiales que ellos le hacían a los juramentos para evitar el cumplimiento real de ellos.
¿En qué se basaron ellos? Dijeron, sí, ya sé. La palabra dice que por el único que debo jurar es por Dios. Es decir, que los únicos juramentos vinculantes con Dios son los que yo haga en nombre de Él. Uy, qué bien. Es decir, que yo puedo jurar por muchas otras cosas, pero si no es vinculante con Dios, no es necesario que los cumpla. Bastante perspicaces estos muchachos. En la Misná, que significa repetición y que es un comentario judío acerca de la ley, que está compuesto por 6 libros. En el libro número 4 tiene todo un capítulo extenso, bien extenso, que trata sobre el Shavuot, que son los juramentos. Pero hay una forma en que ellos manejan en ese comentario el tema de los juramentos que uno queda absorto un poco y los ve como absurdos, entre otras cosas. Por ejemplo, dice, en algunos casos los juramentos obligan más que los votos, y en otros casos los votos obligan más que los juramentos. Y ahí termina. Y queda el signo de interrogación y... Entonces eso dejaba unos vacíos y dejaba unas oportunidades. Es decir, no, esto es un voto, esto es un juramento, esto no es vinculante con Dios, esto sí es vinculante con Dios. Miren, había aún peor, decían, si tú juras por Jerusalén, no es vinculante, decía un rabino. Pero si tú juras hacia Jerusalén, sí es vinculante con Dios. Entonces, ¿qué era lo que buscaban ellos? Evadir su responsabilidad con Dios. Si nosotros vamos a la palabra, Cristo en ese momento en su corazón sintió eso, dijo, pero ¿ustedes qué están haciendo? ¿Cómo han manipulado la palabra de manera que han distorsionado todo lo que el Señor quería? Mire, en Mateo 23:16, el Señor los confronta directamente y les dice, ahí hay una serie de ayes. ¿Ustedes saben qué significa ay en la palabra? Juicio. Sí, es como una manifestación de dolor ante el juicio de Dios. Dice, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Después dice, insensatos y ciegos. Tome su segunda porción. Porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? El Mateo 23:18 dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Y vuelve el Señor y los trata de una manera muy cordial y directa. Necios y ciegos, ¿por cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El Señor empieza de una manera muy especial, como Él solo sabe hacerlo, a ir llevándolos y diciéndoles, mire, todo lo que ustedes dicen, todo lo que ustedes inventan es una mentira. Es una mentira porque ustedes no están con la intención de obedecer el espíritu de la ley, sino de evadir el espíritu de la ley. Todo esto, podríamos decirlo, era una serie de argumentos incoherentes que no tenían ninguna razón. Ninguna razón. Y mira, y para terminar dice, pues el que jura por el altar, por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita, y el que jura por el cielo, por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo resumimos este punto? Oraran por lo que oraran, todo era de él, por él y para él. No importaba por lo que oraran. El hecho es que todos los vinculaba con Dios. Todos eran juramentos vinculantes a la gloria de Dios. Y Dios los estaba denunciando en este momento. ¿Y cómo los trataba? Ciegos, necios.
de una manera tal que, y lo peor era que decía guías ciegos, es decir, que no solo pecaban ellos, sino que llevaban a otros al pecado. Porque ese es el problema cuando nosotros hacemos las cosas mal delante de Dios, que no solo nos afectamos nosotros, sino que hay otras personas que son afectadas por esos errores y esas fallas que nosotros cometemos. Y esos juramentos, ¿por qué los hacían? ¿Por qué ellos manipulaban eso? Porque de esa manera engañaban a las personas. Imagínense, los que no conocían los términos de la Torá, y mucho menos los de la Misná, porque si hoy pues es difícil leerlos, en ese tiempo era aún más complejo, y escuchaban a un fariseo, a un saduceo, te juro por el templo de Jerusalén, pues le decían, uy, no, si el juro por el templo de Jerusalén, eso es cumplido. Te juro por el oro que compone el templo. Uy, impresionante. Te juro por la ciudad santa. Uy, no, claro. Y la gente era engañada a través de ello. Y además cuando los escuchaban, quedaban en un estándar de santidad, de compromiso, de rectitud, en términos falsos. Y eso era lo que el corazón del Señor Jesús se dolía por eso. Y Él quería corregir eso. Y eso aún se sigue presentando, claro. Y se sigue presentando en casos tan terribles que estamos cambiando el adorar a Dios por el adular a Dios. Entonces adulamos a Dios y le decimos, Señor, te amo, te adoro, no sé qué, y yo me comprometo y yo juro, pero si tú me das. Y establecemos una relación tan de negocio con el Señor. Mire, ¿de qué se basan los falsos profetas? De eso, de compromisos y de oraciones y de pactos y de circunstancias. Y cada pacto es un juramento. Y le dicen, si usted pacta, si usted cura, si usted hace. ¿Y para qué lo usan? Para explotar al pueblo, para engañar al pueblo, en el nombre de Jesús. Ahora, hay otro tipo de juramentos que son frívolos. ¿Cuáles son esos juramentos frívolos? Los que hacemos sin pensar. Entonces, como nosotros no tenemos ese nivel de honestidad, entonces decimos, se lo juro por mi mamá, se lo juro por mis hijos, mire, se lo juro hasta por mi propia vida, hermano. Y todo eso que usted nombró, todo eso que en algún momento alguien nombró de esa manera, tiene un vínculo con Dios. Porque la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, la vida tuya, no te pertenecen, son de Él. Y tú no puedes jurar en nombre de Él. Eso es blasfemo. Sí, nosotros podemos poner a los fariseos allá y listos, todos, carguen, apunten, disparen. Malos. ¿Y nosotros? ¿Cuántos adquirimos compromisos delante de Dios que no cumplimos? El jurar, el comprometernos se nos volvió una costumbre vana, donde estamos tratando de impresionar a los demás. Muchas veces nosotros hemos buscado en los demás simple y llanamente el cuidar una imagen mentirosa de lo que no somos. No, el Señor no está prohibiendo jurar, y ojalá el hombre tuviera mayor carácter para tener compromisos directos con Dios. Si el Señor prohibiera jurar, el matrimonio no podría funcionar, porque el matrimonio es un pacto donde hay un juramento solemne y donde el testigo es Él. Él es el garante de ese juramento. Cuando tú te comprometes a servirle a Dios como pastor, como ministro, como lo que sea, hay un pacto delante de Dios y Él es el testigo. A tal punto que ustedes dirán, no, pastor, pero es que usted no ha hablado sino del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento eso no pasa. Yo no veo en la Biblia que nadie jure en el Nuevo Testamento. Sí, el apóstol Pablo juró varias veces.
Si ustedes van a 2 Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué es eso? Un juramento, donde ¿quién es el testigo? Dios. Gálatas 1:20 dice, en esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. He aquí delante de Dios. ¿A quién está poniendo como testigo? A Dios. En Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. ¿Y quieren ver quién más estuvo involucrado en los juramentos? Jesucristo. Ay, ¿de verdad, pastor? Sí, claro. Si ustedes van, Mateo 26, 63, 64... dice así, mas Jesús, cuando Jesús está frente al sumo sacerdote y lo están ya juzgando en el final de su ministerio, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que lo que iba a decir Jesús estaba bajo gravedad de juramento. Y mientras Jesús había permanecido callado hasta ese momento, cuando el sumo sacerdote usó esa palabra y la puso delante de él, Jesús contestó. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además yo lo digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No, el Señor no está prohibiendo los juramentos. ¿Y van a suceder con el tiempo? Claro que sí. Mire, si ustedes van a Apocalipsis 10:5, ¿sabe quién jura ahí? Un ángel. Y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién juró? Un ángel. Hoy muchas veces tenemos que jurar de manera casi obligatoria. Cuando tú vas delante de un juez, ¿qué es lo que normalmente dice? Y bueno, no sé si aún en Colombia se hace con la mano sobre la Biblia, porque no he tenido la oportunidad de estar ahí. Pero dicen, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Ahora, ¿por qué le agregan nada más que la verdad y solamente la verdad? Porque es que hay veces yo hablo la verdad y le agrego un pedacito. No, nada más. Solo la verdad, no le agregue, no le quite, no le ponga. Porque cuando hacemos eso con la verdad, la convertimos ¿en qué? En una mentira. Por eso hoy, compromisos como el de ser esposo y esposa, el de ser papá, el de ser hijo de Dios, el de ser siervo de Dios, el de ser un hombre honesto en este mundo, se han perdido. Porque a nosotros se nos olvidó que esos son compromisos de pacto y de juramento. Cuando en la iglesia nosotros como pastores presentamos un niño, los papás hacen un pacto con Dios. Cuando tú te bautizas, haces un pacto y haces un juramento delante de Dios. Cuando alguien es nombrado, vuelvo y le repito, pastor o ministro, hace un pacto delante de Dios. Pero es que ni siquiera cumplimos con la realidad de esa verdad. Hemos devaluado tanto esa relación y ese juramento. Mire, yo debía mirar a los ojos a mis hijos, a las personas que amo, y decirles hoy, hago un pacto delante de Dios, de mi compromiso como papá, de mi compromiso como hombre de familia, de mi compromiso como la mujer sabia que edificará esta casa. ¿Ustedes saben que si nosotros fuéramos hombres y mujeres de pacto, este mundo cambiaría? Este mundo cambiaría, porque nosotros somos expertos en sacarle el cuerpo al compromiso. Eso somos, miramos cómo le evadimos. Eso tenemos un corazón fariseico impresionante. Cómo le sacamos el cuerpo a los mandamientos, cómo le sacamos el cuerpo a los principios que Dios quiere establecer. Mire, yo quisiera tener un corazón conforme al corazón de Dios como lo tenía David.
No hay tiempo porque nos extendíamos mucho, pero si ustedes revisan el Salmo 119, dice: me deleito en tus mandamientos, Señor, y si tú tienes misericordia de mí, ayúdame a entenderlos y a cumplirlos. Hoy sabe que uno escucha en las personas: uy, no. Yo no quiero saber de mandamientos, yo no quiero saber de decretos. Es que, el pastor no hace sino hablar que uno tiene que cambiar, que uno tiene que ser, que yo quiero oír es de promesas. No, nosotros queremos es ser bendecidos por las promesas, pero no aceptar los mandamientos y decretos que van a llevarnos a la santidad. A ser honestos, a ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El ser mentirosos y el no cumplir nuestros pactos nos hace ser necios y tontos y avergüenzan el carácter de Dios cuando decimos que somos cristianos. Pero ¿sabe qué? Cuando un juramento se cumple, se vuelve algo poderoso en las manos de Dios. Y yo digo una cosa: en algunos casos normales, el juramento no sería necesario, sino que aquí tendríamos que tener en cuenta lo que dice el cierre de nuestro versículo. El Señor dice que no juremos por nada porque es que todo lo que nombra aquí son cosas que los fariseos y saduceos cogieron como cosas superficiales para jurar por ellas. Para jurar por el cielo, por el trono de Dios, por la tierra, por Jerusalén, por la cabeza, por todo. No, decían que hasta se arrancaban un pelo de la cabeza de la barba y juraban por el pelo. El Señor no quiere ese tipo de juramentos. Que si tú vas a hacer un juramento, hazlo delante de Dios. No uses argucias, no uses instrumentos, no uses cosas adicionales para desviar tu compromiso con Dios. Y en la mayoría de casos que no lo exijan, que no sea necesario hacerlo, no jures. Mire, el juramento delante de muchos hombres no sería necesario porque el hombre de Dios debía ser tan íntegro que debía cumplirse lo que dice esta palabra. Pero sea tú hablar sí, no, porque lo que es de más, de mal procede. ¿Y sabe qué significa de mal procede? Que procede del maligno, porque el maligno es padre de mentira. Cuando tú dices mentiras, avergüenzas el nombre de Dios y estás renegando de tu papá. Porque tu papá no dice mentiras. Y tu papá es Dios. Y te asemejas más a ser hijo del padre de mentira. Duro, ¿verdad? Porque les quiero decir algo. La verdad no es algo. La verdad es alguien. Y ese alguien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No, cuando tú andas en la verdad, no andas en algo, andas en alguien, andas en Cristo. Y ahí puedes decir que eres cristiano porque andas en la verdad de Él. Y esa verdad os hará libres. Por eso es tan importante este tema. No es que los juramentos estén prohibidos, vuelvo y lo repito, sino que son de una trascendencia tal que el día que tú jures tienes que hacerlo de manera tan solemne, delante de testigos y con un compromiso tan profundo. Mire, hay personas que se están casando y tal vez están pensando lo más lejano que llegan es a la noche de bodas, si es que la ebriedad les permite entenderlo. Hay otros que se casan pensando en utilizar a la otra persona o en satisfacer sus necesidades. Eso no es un compromiso de verdad. Tenemos hijos sin pensar en ese hecho trascendente que es tener un hijo y que adquirimos un compromiso delante de Dios, un pacto delante de Dios de ser padres de generaciones benditas. Eso es un juramento delante de Dios, donde Él es el testigo. Y hay veces decimos servirle a Dios, pero a mi manera, en mi capricho, como yo quiero, y no a la manera de Dios. Y estamos rompiendo ese juramento. Queremos exaltarnos nosotros, pasar para que diga la gente: uy, no, es que ese es un líder. Ay, usted lo escuchará orar. ¿Y cómo enseña?
Impresionante. Y usted lo viera, él vive hablando del que él tiene un compromiso impresionante con Dios. No, no estamos honrando el nombre del Señor. Estamos buscando nuestra honra. Y estamos siendo fariseos. ¿A qué nos llama hoy Dios? A verdad. Y al caminar en verdad, caminaremos en la voluntad de Dios. Papá, mamá, no existe mejor regalo que le puedas dar a tus hijos que edificarlos en la verdad de Cristo. Familia, hablamos del divorcio la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Cómo se evita? Caminando en la verdad de Cristo, bajo el juramento y el pacto que establecimos con Él. ¿Quieres ser excelente en tu trabajo? Camina en verdad. ¿Quieres ser excelente en tu profesión? Camina en verdad. Y eso solo lo sabe tu corazón y Dios. Tú puedes engañar a todo el mundo, menos a Dios y a tu propia conciencia, así la quieras acallar. Hoy es un día de hacer un pacto con Dios, de caminar en verdad. Y no te asustes, no tengas temor de jurarlo, porque Dios, cuando tú lo haces realmente delante de Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para que lo cumplas. No, Él no está esperando que falles. No, Él está ahí para fortalecerte, para que lo cumplas. Entonces quiero que ahí donde estés levantes tus manos a Dios. Y a diferencia de la prédica pasada en que yo te decía que te acercaras a tu familia, también lo puedes hacer hoy. Pero quiero que esta oración sea muy personal. Muy, muy personal. Tú y Dios. Dios y tú. Hoy vas a establecer y vamos a establecer un pacto con Él de verdad. De caminar en la verdad de su palabra. De caminar en la verdad de sus mandamientos. De no caminar sacándole el cuerpo a cumplirle a Dios, pero sí buscando que Dios nos cumpla a nosotros. No, así no es. Lo único que nosotros podemos hacer como seres humanos en la relación con Dios es la única opción que tú tienes y la que yo tengo, y es la única forma de adorarlo. No existe otra. No hay otra. Solo hay una y se llama obediencia. Y la obediencia solo puede caminar bajo los estatutos de la verdad. ¿Y saben qué? Dios te escogió a ti y me escogió a mí para hacer el resplandor de su gloria, porque lo que más te va a caracterizar a ti y a mí es la verdad de Cristo. Es la verdad de Cristo. Cuando la gente te vea, va a decir, él puede tener muchos errores como lo tienen todos los seres humanos, pero él es un hombre sincero, transparente y siempre habla con verdad. Hoy es un día especial porque empezamos un nuevo caminar en Dios. Gracias te damos, amado y poderoso Dios, por esta mañana hermosa que nos regalaste, por este propósito maravilloso, Señor, de escuchar tu palabra y de ser edificados por ella. Gracias por guiarnos a toda verdad a través de tu Santo Espíritu, porque el único propósito de Él fue guiarnos a esa verdad que eres tú, Señor, a evitar la mentira, a evitar el engaño, a ser hombres y mujeres de compromisos y de pactos contigo, Señor. A ser hombres y mujeres que cuando comprometamos nuestra palabra, Señor, estemos dispuestos a cumplirla para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Hoy te doy gracias por tu iglesia, Señor, porque es una iglesia que quiere caminar por la senda correcta, llevados por ese corazón sincero y puro que tú quieres colocar en cada uno de nosotros. Hoy límpianos, Señor, de todo engaño, de toda mentira que el enemigo haya querido colocar en nuestro corazón, y que recordemos que no hay mentira pequeña ni grande. Todas son mentiras y todas abren la puerta para que nuestra relación contigo sea dañada, Señor. Por eso ayúdanos a cerrar esas puertas y abrirle la puerta así en su total amplitud a la verdad tuya, a la palabra tuya y a la unción que solo viene de ti. Gracias, Señor, porque en nosotros no puede estar las sombras ni las tinieblas de la mentira y solo queremos caminar en tu verdad.
Gracias te damos también, Señor, por nuestros chiquitines, por nuestros jóvenes, Señor, por esas generaciones que vienen tras de nosotros. Ayúdanos a edificarlos en la verdad de Cristo, en medio de un mundo de mentiras, en medio de un mundo de engaños, en medio de un mundo de falsedades, Señor. Ayúdanos a levantar una iglesia, ayúdanos a levantar familias cimentadas en la verdad de Cristo y en la roca que eres tú. Señor, quita de mi cabeza, quita de mi corazón esa semilla, Señor, que ha querido colocar Satanás, la carne y el mundo, para que yo diga mentiras, para que yo prometa cosas que no cumplo, Señor, para que yo ande caminando, Señor, diciendo lo que no debo. Señor, ayúdame, Señor. Y si he fallado y si sigo fallando, yo quiero pedirte perdón, Dios, y ayúdame a levantarme, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser ese hombre y esa mujer que exaltan tu nombre a través de lo que hablo, a través de lo que prometo, a través de lo que digo y hago, Señor. Porque quiero ser congruente contigo, mi Señor. Y hoy, Señor, pongo a tus renuevitos en tus manos, Señor. Levántalos como hijos y nietos y bebés de generaciones benditas, Señor. Generaciones que caminarán según tu preciosa voluntad, mi Dios, y que cumplirán el propósito que tú estableciste para ellos. Gracias también te damos, Señor, por aquellos que con un corazón sincero, Señor, con un corazón transparente, Dios, siembran en tu obra, Señor. Hoy los bendigo, Señor, y declaro que tú estarás con ellos, Señor, y tú traerás la provisión para que ellos sigan permitiendo que tu iglesia extienda sus estacas, Señor. Esta mañana te pido que en el transcurso del día sanemos nuestro corazón, Señor, y seamos sinceros con los que tenemos a nuestro alrededor y pidamos perdón si hemos mentido tanto a ti como a nuestros hermanos. Y que esta semana, Señor, esté llena de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te gustó este video, háznoslo saber a través de tus comentarios y compártelo con tus amigos, porque será de edificación para ellos. Y si quieres comunicarte con nosotros, en la descripción de este video podrás encontrar links y las maneras de ponerte en contacto con nosotros a futuro. Gracias por haber visto este video y que Dios te bendiga.